Ilia Topuria no volverá a ser el mismo, compañeros, y hoy les voy a presentar 3 razones por las cuales creo que esto es casi oficial. La primera razón por la cual creo que Ilia Topuria no volverá a ser el mismo, y muy probablemente esta razón ya te la imagines, es por el tremendo daño no solo físico, sino que a nivel mental que sufrió en la pasada pelea con Justin Gaethje. Muchos a lo mejor que no están en este mundo de las artes marciales piensan que en peleas duras un peleador puede agarrar, digamos, resistencia, puede mejorar condiciones, etcétera. Cuando sufre mucho castigo, al recuperarse va a estar más fuerte. Pero esto lamentablemente no es Dragon Ball Z, sino que en la vida real el castigo lo que hace es, de hecho, es reducir la resistencia de los peleadores. Porque si bien el cuerpo tiene cierto nivel de recuperación, en muchos casos incluso puede adaptarse a cierto castigo, el cuerpo normalmente termina resintiendo el daño constante de los peleadores. Y una de las claves para que la carrera sea larga es evitar recibir daño innecesario, pero de eso vamos a hablar un poco después. Ilia Topuria no solo sufrió castigo reiterado, sino que sufrió fracturas. Muchos medios han estado mencionando de que, bueno, solo fue una fractura sin desplazamiento, no hay mucho problema, solo fue una pequeña fisura. Pero de hecho no es necesario que el peleador sufra fracturas para tener secuelas físicas, podríamos decir hasta cierto punto, importantes en el nivel deportivo. Con el simple hecho de sufrir una tremenda paliza y terminar como Ilia Topuria terminó en aquella noche es más que suficiente, pero eso no bastó. Ilia Topuria sufrió fracturas, y fracturas que muy probablemente va a necesitar más del tiempo que se nos está comentando para recuperarse del todo. Voy a darles un ejemplo y a lo mejor me van a decir: la fractura de Antonio Margarito en su pelea con Pacquiao fue mucho más severa que la de Ilia Topuria, pero no nos engañemos, señor. Entre la pelea de Manny Pacquiao y Miguel Cotto, la revancha, pasó mucho tiempo, más de un año, pero aún así no fue el tiempo suficiente para que el reiterado castigo de Miguel Cotto le terminara cobrando y costando la pelea, y le terminó costando muy probablemente el resto de la carrera. He estado hablando del castigo físico, pero no nos olvidemos de la parte mental. La parte mental era probablemente una de las mejores armas que tenía Ilia Topuria, porque no sé si se habrán dado cuenta, pero Ilia Topuria llegaba a las peleas con muchísima confianza. Esa aura de confianza es clave. Y me parece que la confianza de Ilia Topuria no va a ser la misma. Puedo poner aquí muchos ejemplos. Muchos peleadores, luego de fracturas mucho más graves, obviamente, que las de Ilia Topuria, no volvieron a ser los mismos, pero no es necesario. Ya les voy a dar más ejemplos un poco más adelante. La segunda razón por la cual creo que Ilia Topuria no va a volver a ser el mismo es porque los peleadores que vaya a enfrentar ya saben qué hacer para poder neutralizarlo. No voy a decir que van a ganarle fácilmente, porque eso me parece absurdo. Ilia Topuria es un peleador muy complicado y muy difícil, a pesar de todo lo mencionado, pero la carta de cuál es la clave para poder derrotarlo y neutralizarlo ya fue mostrada a todo el mundo. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás estaba viendo una conversación en Facebook que decía algo así como cómo derrotar a esta bestia, y muchísimos comentarios planteaban miles de estrategias sobre cómo poder derrotar a Ilia Topuria, y el problema era que todas tenían cierto problema, porque era bueno en el suelo, pero según muchos nadie podía hacerle frente de pie. Sin embargo, hoy en día ya no es necesario siquiera pensarlo. Vimos que Ilia Topuria tiene muchos problemas con peleadores con diferencias de peso amplias, con mayor envergadura, principalmente los que tienen un boxeo demasiado aleatorio, un boxeo poco predecible, y sobre todo aquellos peleadores que no representan un blanco fijo. Ilia Topuria, para poder desarrollar sus knockouts, muchas veces trabajaba a los rivales para poder llevarlo justo en el escenario, justo en aquella posición en la que él iba a poder desarrollar sus golpes de poder. Eso no le funcionó con Justin Gaethje, y les garantizo que el próximo rival que vaya a enfrentar se la va a poner complicada, porque va a hacer lo que ya se sabe que funciona con Ilia Topuria. La tercera razón es la historia en las artes marciales. Todos los que llevemos un tiempo en esto sabemos que luego de este tipo de derrotas, los campeones, a pesar de ser tremendamente talentosos, no se terminan recuperando del todo. Normalmente no. A lo mejor uno aquí me va a dar algún ejemplo. Robbie Lawler, por ejemplo. Podríamos decir Robbie Lawler fue noqueado por Nate Diaz y luego pudo recuperarse, ser campeón, hacer muchas cosas, pero hay que reconocer que le tomó mucho tiempo poder volver al alto nivel. Yo lo que planteo aquí es que en el corto plazo Ilia Topuria no va a ser el mismo, porque hay un historial grande de peleadores que no han podido recuperar ese nivel por las razones que les estoy mencionando. Entre ellos, por ejemplo, podríamos mencionar a Cody Garbrandt, Renan Barão,
Podría mencionar incluso también a Anderson Silva, luego de su fractura, que si bien luego logró recuperarse médicamente aún más fuerte, con el hueso aún más sólido, no pudo volver a ser el mismo luego de su derrota con Chris Weidman. Y Chris Weidman tampoco me parece que pudo recuperarse del todo, lamentablemente, luego de sufrir una fractura muy parecida, pero la lista sigue. Tenemos a Tomás Almeida. Si nos vamos al boxeo, tenemos a Meldrick Taylor, tenemos a Víctor Ortiz. Hay una lista incansable de peleadores que sufrieron derrotas extremadamente difíciles y que con el tiempo no pudieron recuperar ese nivel élite, al menos en los próximos años. Una de las claves, me parece, de todo este problema es que, si me preguntan a mí, Ilia Topuria sufrió demasiado castigo. Esa pelea, desde mi opinión, debieron pararla al finalizar el tercer round, porque ya el doctor había mencionado que Ilia Topuria no podía ver. Cuando vemos a Ilia Topuria en la esquina, vemos a un Ilia Topuria preocupado, el cual mencionaba que no podía ver, pero ya había perdido totalmente esa intención, esa voluntad animal de ganar. Ya no la podíamos ver por ningún lado. Era obvio que Ilia Topuria ya no iba a ganar esa pelea. No había nada que hacer. Justin Gaethje ya había resistido su pegada, ya había neutralizado el ataque de Ilia Topuria, entonces poco le quedaba de hacer a excepción de recibir castigo innecesario. Una de las cosas más complicadas probablemente de los entrenadores es tener que parar las peleas, porque desde mi opinión, un entrenador no debe parar la pelea en el momento en el que el peleador ya no puede más. Debe prever que ese momento no llegue, porque luego de esos momentos me parece que empiezan a pasar los desastres. Un entrenador, desde mi opinión, debe saber cuándo es que su peleador ya no puede hacer nada más que recibir castigo innecesario, y es en ese momento en el que la pelea hay que terminarla.